Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Fe es una palabra breve, pero es una de las palabras más importantes en el vocabulario cristiano. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 9:23 también agrega, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y Efesios 2:8 también dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe relacional. Necesita un objeto. Fe en algo o en alguien. Naturalmente, la fe es fe en Cristo. Él es el objeto de la fe. Aunque esto pareciera claro, debemos recordar que hay otros objetos que reclaman la atención de algunos cristianos. Hay quienes sinceramente ponen su fe en los sacramentos que administra la iglesia. Entienden que el sacramento actúa de por sí y hace realidad lo que anuncia. En este sistema, la vida cristiana comienza con el sacramento del bautismo. Pocas horas o días después de haber nacido un niño, es bautizado. Y este acto elimina la mancha del pecado original de su alma. Luego se sigue nutriendo al participar de los otros sacramentos, que son 7 en total. Otros ponen su fe, su confianza en las doctrinas. Tenemos, dicen, la verdad, las doctrinas correctas, y la seguridad está en guardarlas cuidadosamente. Pero las doctrinas nos salvan. Debemos conocerlas bien porque ellas son las que nos ayudan a entender el carácter de Dios y sus planes. Lo importante en la vida cristiana no es yo sé en qué he creído, sino yo sé en quién he creído. Hay quienes todavía hoy, como los religiosos en tiempos de Jesús, ponen su fe en las obras, en lo que hacen, creyendo que tal cosa agrada y les da el favor de Dios. Pero pocas cosas están tan claras en la Biblia como el hecho de que la salvación no es por obras. No hay mérito salvífico en ellas. Repetidamente el apóstol Pablo insistió en el hecho de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. También es posible poner la fe en los sentimientos, en las emociones, para evaluar la relación con Dios. El sentirse bien pareciera que el Señor está cerca, pero si por alguna razón la persona se siente deprimida o experimenta desánimo, cree que Dios no la oye. Y no debe de ser así. Muchos cometen un serio error en su vida religiosa al fijar su atención en sus sentimientos y de esa manera juzgar su avance o su retroceso. Los sentimientos son tan mutables como las nubes. Se necesita algo más sólido sobre lo cual basar la fe. Y qué más sólido que el Señor Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sin duda, todos experimentamos en algún momento altos y bajos en nuestro ánimo. Y el Señor sabe que somos polvo, pero Él no cambia. Como dijo alguien, romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros o senderos fijos, mas ciertamente lo que nunca cambiará es el amor providente de Jehová. Cierto día los discípulos le hicieron un pedido a Jesús. Le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe.
Si nosotros le pidiéramos al Señor lo mismo que le pidieron los discípulos y Él nos lo concediera, ¿qué tendríamos más? ¿Qué es tener mucha fe o poca fe? El Señor usó ambas expresiones. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas se encuentra la historia de un centurión que tenía un siervo a quien quería mucho y que estaba muy enfermo. Entonces envió a unos ancianos de los judíos para que intercedieran con Jesús a favor de él. Llama la atención los argumentos que ellos usaron, esos religiosos judíos, para convencer a Jesús de que le concediera lo que pedía. Es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Pero parece que el centurión no quedó del todo satisfecho y envió a unos amigos con el mismo pedido, pero les indicó lo que debían decirle al maestro. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún no me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír las palabras del centurión, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo algo tan interesante. Y tan interesante fue porque le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como demostró el centurión. Pero este hombre en realidad tenía mucha fe. Cuando reconoció que no era digno, que no lo merecía, igual confió, sin dudar en el poder sanador de Cristo. Algo que es notable en este incidente es que un gentil tenía una comprensión más clara del evangelio que los dirigentes religiosos del pueblo de Dios. Así que evalúa tu fe, que tu fe pueda aumentar no en la medida de lo que sientes o piensas, sino en Jesús. Confía en Él de todo corazón. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, yo te ruego, Señor, que aumentes mi fe. Quiero creer en Jesucristo, el único que está dispuesto a ayudarme en los momentos difíciles, el único que estuvo dispuesto a morir por mí para salvarme del pecado. Gracias, Señor, por Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Querido, confía en Jesús, porque solo con Jesús se puede vivir a plenitud. Dios te bendiga.